Bien, pues amigos de la audiencia, del auditorio que nos siguen a través de las redes sociales y que nos ven a través de la plataforma en Telecable en la ciudad de Tlaxiaco y en la zona de la Mixteca, y que nos siguen a través de otras plataformas digitales como Formalmente Informal y en las redes sociales en Estudio Digital. Pues es un gusto y un placer estarlos acompañando en esta programación, en su edición número 25, en donde hoy tenemos un invitado mixteco, pero también un invitado especial que destaca, sobre todo por su participación en la política, candidato por la Mixteca. Y bueno, pues sin más preámbulo, les voy a presentar a Alejandro López. Pues bienvenido, gracias por aceptar esta invitación y pues que nos ayude a presentarse con la audiencia. Claro que sí, mi nombre es Alejandro López Sánchez, soy candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que lo integra Morena, PT y el Partido Verde, por el distrito 06, que lo integran 85 municipios que tienen su cabecera digital en Tlaxiaco. Entonces, hoy he sido elegido por una serie de encuestas, pues como mucha gente está sorprendida porque no hice pre-campaña. La estrategia fue esa porque considerábamos que ya hemos hecho un trabajo permanente, consistente, a lo largo de muchos años, desde 2006, cuando yo regreso de haber concluido mis estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Inicio un caminar permanente con la ciudad de Tlaxiaco, con los pueblos originarios, y eso pues me ha llevado a generar un arraigo en el contexto social, político y cultural de nuestra región. Y además, como bien lo dices, efectivamente soy un mixteco. Mi madre es originaria del pueblo de San Agustín Tlacotepec. Yo nací el 4 de mayo de 1978 en el hospital del Iste, que estaba anteriormente salido a Putla. Y bueno, aquí nací, aquí me registré. Y aquí está mi ombligo, pero aparte de ello, estudié en la escuela primaria Juan Escutia del barrio de San Pedro. Y bueno, me fui de niño porque ser hijo de una madre soltera, con muy pocas posibilidades de ayudar a su hijo que tenía muchos sueños, muchos anhelos. Primero, para lograr terminar la primaria, estuve en el albergue del barrio de San Pedro. Eso me ayudó a lograr concluir mi primaria. Y bueno, anécdotas, fíjate que mi maestro de sexto año fue el profesor Ángel. Él me dio el sexto año de la primaria, y de ahí pues ya concluyo y me voy al internado de Reyes Mantecón, una secundaria se encuentra, justamente así se llama el lugar, Reyes Mantecón, donde llegan niños. En ese momento, en aquellos años eran solo niños los que podíamos estar en el internado, ya es mixto, pero en aquellos años fíjate que hicimos un examen, concursaron 1000 y nos aceptaron a 132. Yo quedé como en el 30 y tantos, más de 37 de todo el estado y el país. Gracias al internado concluí mi secundaria, de ahí me fui a la Universidad Autónoma Chapingo, pero mi sueño era ser abogado, no en el sentido tradicional de litigar, sino en el sentido esencial de poder entender las fuentes del derecho, entender ese proceso que permite poder interpretar, porque las leyes solo son efímeras, esas no son permanentes porque se construyen en diferentes etapas de la sociedad. Entonces, ese fue mi andar. Y bueno, pues fíjate que yo siempre he tenido un sueño, lo comparto, desde que era niño pues caminaba de la Flores Magón al barrio de San Pedro. Yo decía, algún día tengo que ayudar a mi municipio. Y bueno, lo dejo porque ya me estoy autoentrevistando. No, excelente. De hecho, pues ya nos adelantaste a contar la importancia de la vida, de la anécdota de lo que es vivir, de lo que muchos nos olvidamos, ¿no? De dejarnos el amor a nuestra tierra. Y pues prácticamente lo que vemos es una pasión que se nota y que, pues más que sea una autoentrevista, yo creo que nos estás demostrando la pasión por pues tu quehacer político, ¿no? Tu trayectoria. Quisiera pues que nos comentaras, nos hablabas de tu mamá, que fue una señora
que luchó, como muchas otras también que luchan de manera pues independiente ante las peripecias de la vida y que pues a veces la necesidad nos hace ser más grandes, ¿no? Pero bueno, no sé si nos puedas dar los detalles. Tu mamá sin duda forjó a un niño que, con muchas ilusiones. Entonces, en esta infancia que tú nos estabas platicando, ¿dónde empiezas a construir tu camino escolar? Ya nos decías que así hiciste la primaria y tu educación inicial, preescolar, ¿dónde la hiciste? Sí, fíjate que yo soy hijo de una profesora de educación indígena. Mi madre se llama Floriberta López Sánchez, la cual le mando fuerte abrazo. Fíjate que en la mañana fui a visitarla y pues me dijo, mi madre es una mujer muy fuerte. Me enteré que estaba enferma, la llevé al doctor. He tenido un trajín, un caminar todo el día, ha sido muy intenso. Ahorita, terminando la entrevista, voy a verla cómo está. Fíjate que mi madre, justamente como profesora de educación indígena, pues me llevó a recorrer en las escuelas donde ella trabajó en ese sistema, pues en algunas escuelas que se le conoce, donde solamente hay un maestro para primero, sexto año, y luego, y eso pues aquellos años, imagínate, estamos hablando de los 80, 78, 84, le empezaba yo a caminar, tenía 6 años, yo me recuerdo que era muy niño, me costaba muchísimo parar porque nos parábamos a las 3 de la mañana y nos íbamos a las escuelas a buscar el carro porque no había vehículos en aquellos años, no había carreteras, las carreteras eran de terracería y poder encontrar un vehículo. Mi mamá trabajaba por ejemplo en Tilantongo, nos bajábamos en Tlacotepec y caminábamos de Tlacotepec, Yucuayas a llegar a Tilantongo. Trabajó en Atatlauca, nos íbamos por Nuyó, se bajaba, y esa fue mi vida, esa fue mi niñez. Pero fíjate que hoy quiero compartir algo porque mucha gente dice, hay una similitud, tenemos apellidos iguales que unos políticos también de la Mixteca que también están en Morena, me refiero a los López Sánchez de San Miguel. No, yo no tengo familia con ellos, ni una relación de ningún tipo. Porque como yo soy hijo de una madre soltera, mi madre se llama Floriberta Silvia López Sánchez y mi abuelo se llamó Sixto López Hernández, ¿no? Entonces pues mi madre perdió a su mamá muy niña, entonces pues no conoció a su mamá, entonces los apellidos de su finada madre, de mi abuelo, pues son los que tiene y esos son los que me da, y por circunstancias del destino pues lo aclaro. Qué bueno que me preguntas este tema. Eso me permite pues aclararlo, ¿no? Cada quien trae su propia trayectoria, porque dicen, ay, otra vez los López Sánchez ahí, ¿no? Le dan chance a los demás mixtecos. No, yo tengo otra trayectoria diferente, construida desde otra perspectiva. Yo respeto el trabajo político de cada quien, pero lo aclaro. Qué bueno que me das la oportunidad. Entonces, eso es mi mamá en esencia. Así como yo, muchas niñas, niños jóvenes, hoy profesionistas, pues tienen ese gran arraigo porque en la Mixteca hay 1200 profesores del sistema de educación indígena que están distribuidos en distintos municipios, distrito. Y bueno, pues está el sistema de educación formal, ¿no? Luego está el sistema de escuelas secundarias, luego las técnicas, luego las telesecundarias. Entonces te das cuenta que en la región de la Mixteca uno de los sectores más importantes es el de los maestros. A ellos va mi reconocimiento porque soy hijo de una madre, entiendo esa parte de la lucha y muchos jóvenes que hoy tienen mi edad pues vivieron esas vivencias. No soy el único, no me hago la víctima. Yo sé que muchos tienen una similitud conmigo y esa parte es lo que me permitió tener un compromiso. Mi trabajo que yo hago no parte de un interés político. Nunca ha sido mi interés. He sido candidato a diputado federal, local y otra vez federal, pero no ha sido mi lucha, no es el tema del espacio. Lo que yo sí quisiera tener algún día la oportunidad, pues de ser presidente municipal de Tlaxiaco, porque me entristece ver esta ciudad que se ha ido atomizando, ha entrado en un proceso de llano crecimiento, a pesar de ser una cabecera digital, pues no hay oportunidades, no tenemos industrias, no tenemos el fortalecimiento al turismo, no hay una proyección en esta ciudad en los próximos 30 años. Yo quisiera aportar
un granito de arena, mi experiencia. Ese sí es mi sueño, ese sí es mi sueño. Y ser diputado, pues es una gran responsabilidad, que lo asumo. Es un paso. Es un paso, sí, ¿no? Yo he trabajado muchísimo, pero lo hago por convicción, lo hago por amor. Yo quisiera ver mi distrito, ver mi municipio que tenga un sinfín de oportunidades. ¿Te imaginas? 43,000 habitantes tiene esta ciudad, 32,000 electores son los que votan, el 56% son mujeres, el 19% son jóvenes. Entonces, pues estamos hablando de que esta ciudad se ha ido atomizando y falta muchas oportunidades. Este distrito local integran 43 municipios, el federal 85, y vemos, yo con mucha angustia veo cómo la Mixteca no se inserta en proyectos estratégicos trascendentales que cambien nuestra vida. Yo veo un istmo con aeropuerto, con autopistas, con puertos, con un sinfín. Claro, tiene sus condiciones geográficas muy propias y eso le permite que las inversiones, hoy el proyecto transísmico que está allá, pues va a cambiar la vida de los oaxaqueños, de todas y todos. Pero yo digo, ¿cómo nos vamos a insertar los mixtecos en ese proyecto, no? Pero tenemos una gran fortaleza, y lo decía un alemán que hizo un estudio en 1980, que Tlaxiaco tiene una gran fortaleza para detonar el turismo. Esa es nuestra mayor fortaleza. ¿Qué tenemos? Pues organizarnos los municipios para generar una perspectiva, como en Chiapas se ha hecho, en Michoacán, que han logrado, por ejemplo, ahí en el Paricutín, después de la erupción, lograron una comunidad, sí, una sociedad sustentable. No, o sea, hoy ya están pensionados, generan inversiones diarias de 5 millones de pesos. Carambas, aquí lo podemos tener. Tenemos recursos naturales, madera, las reservas de minerales, tenemos agua, tenemos una riqueza impresionante que podríamos ser un nicho del turismo, pero no ha habido quienes nos han representado, alguien que nos unifique. Yo quisiera tener esa oportunidad para caminar junto con los presidentes municipales, con los comisariados, con los agentes municipales, donde todos nos organicemos, mujeres y hombres, y vayamos a la construcción de una sociedad diferente. Con inclusión. Por supuesto. Hoy nuestra ciudad ha cambiado. Hoy, por ejemplo, por ley, pues, hay una paridad de género, hay alternancia. ¿Qué significa? Que el 50% del Congreso tienen que ser mujeres y el 50% tienen que ser hombres. Ahí están las acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Que la ley, no solamente en los cargos de elección popular, sino en toda la administración de gobierno, tienen que estar las mujeres, tienen que estar los jóvenes, tienen que estar los adultos, tienen que estar las personas con discapacidad. Y hay algo más: todos aquellos que violentan a una mujer o violentan a sus pares, pues también pierden derechos políticos, porque hoy la sociedad reclama una sociedad más justa. Y el tema, por ejemplo, de los animales, de los perros, de los gatos, que son nuestras mascotas, o los propios animales. Hoy hay una gran reflexión de esta sociedad donde pide que haya una humanización hacia todo lo que sean seres vivos, y creo que esa tiene que ser, hay un cambio ya. Vas a tener un gran trabajo llegando a ocupar esta curul. Sí, no, por supuesto. Mira, yo me decía un periodista, un amigo: oye, Alejandro, no te pierdas, porque el legislador legisla. Por supuesto, yo tengo claro, la función de un legislador es presentar iniciativas de ley, presentar puntos de acuerdo, presentar exhortos a las autoridades administrativas. Y además una gran responsabilidad, porque soy candidato por la coalición Sigamos Haciendo Historia, donde está Morena, PT y Verde. ¿Qué tenemos que hacer? Lograr consolidar en el país la cuarta transformación y la segunda transformación. ¿Y qué es eso? Porque la gente dice, bueno, ¿qué es eso? Noto la pasión, te apasionas, sí. Pero me gustaría que nos platicaras primeramente cuáles son los gustos, qué le gusta a Alejandro López de la vida personal y qué no le gusta. ¿Y te parece, nos los cuentas después de la pausa? Claro. Para que los amigos que nos están viendo a través del sistema de telecable en Tlaxiaco, en las redes sociales, en las plataformas digitales, pues vayan por un cafecito, vayan porque esto se está poniendo de agasajo con Alejandro López, candidato a diputado por Tlaxiaco. Así que regresamos.
Continuamos, amigos del auditorio, gracias por estar con nosotros. Continuamos con esta charla que tenemos con el hoy candidato a diputado por el distrito de Tlaxiaco, Alejandro López. Alejandro, pues, nuevamente bienvenido a este programa. Muchas gracias. Y el auditorio pues se queda con esta inquietud de saber cuáles son los gustos de Alejandro, qué le gusta, qué no le gusta a Alejandro. Fíjate que yo adoro la comida ancestral. Fíjate que cuando yo era niño recuerdo que mi abuelita, que en paz descanse ya murió, recolectábamos los famosos trébolos o coyules allá en Amilpa y los ponía a cocer con la calabaza, con la panela. Y yo, pues, como era niño, pues esa era la dieta, porque no había en esos tiempos otra cosa más, y no valoraba esa gastronomía, ¿no? Otra de las cosas, a mí me encantan la salsa de huevo que hace mi mamá, es una salsa riquísima con chile seco. No, y además los animalitos son de granja, porque hoy comer, por ejemplo, las gallinas, hablando de la producción del huevo de las gallinas, sí, pues hoy está cambiando. Hablamos de la riqueza gastronómica, del potencial, por eso la Mixteca tiene un gran potencial en el turismo. Hay que proyectar lo que ya está, no hay que hacer cultura, porque la cultura ya está inmerso en los pueblos originarios, ya la ropa, la vestimenta. Fíjate que mi abuela hablaba mixteco y me decía, aprende a hablar mixteco, y te voy a contar una anécdota. Yo una vez fui a una comunidad y los compañeros empezaron a hablar en mixteco y yo les entendí perfectamente y les dije, Hinsa nunca camanichi, Hito saluli, pero sagua más achivo, más un davindavi samas. Entonces ellos pensaban que como me veía yo muy joven y soy, pues no soy muy alto, decían, ¿y podrá este amigo lo que nos está planteando de organizarnos, de lograr esta gestión? ¿Será posible? Y claro que sí, les dije en mixteco que sí, y se quedaron sorprendidos. Y son cosas, en el tema del gusto, de mis recuerdos, el tema de la comida, recuerdo con mucho gusto a mi abuela Tomasa, a mi madre. De las cosas que a mí me fascinan es la comida. Y en segundo término, pues bailar las chilenas. Yo tenía complejos, no sabía bailar porque tenía dos pies izquierdos, pero en ese proceso autogestivo de gestión que hice en los municipios, en muchísimos, en 50 municipios, propiamente en esa ciudad, pues me invitaban a las inauguraciones, en agradecimiento, y entonces siempre pues ponían música y bailaban las chilenas y las compañeras me sacaban a bailar. Y así me fue naciendo el gusto. Y bueno, la cuiji, que estuvo mucho tiempo de moda, ahora está la niña del teléfono y esas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, fíjate que los pueblos, por supuesto, ¿no? Sí, no, pues fíjate que los mixtecos tenemos una característica, somos muy escépticos, o sea, somos muy serios, pero somos muy fiesteros. La Mixteca, ¿te imaginas proyectar turísticamente cada fiesta? Sería una derrama económica importantísima, detonaría la economía. Bueno, ¿qué falta? Pues organización. Ahora, en esta etapa de vivencias he hecho una reflexión, hay que orientar a las comunidades, hay que sugerir, hay que construir con ellos, y creo que en el tema de la cultura, la comida, sí hay que crear una ruta que en algún tiempo, no muy lejano, tiene que ser un proyecto a corto plazo, la Mixteca sea un referente a nivel global, que nos insertemos en este proyecto transísmico. Tal vez no vamos pues hay que impulsar las cooperativas y otros sinfín de cosas, pero hay que proyectar toda esta riqueza gastronómica, toda esta riqueza cultural de lo que nos da esencia como pueblos originarios. Eso me gusta, ¿no? ¿Qué no te gusta? Lo contrario. ¿Qué no me gusta? Mira, lo que a mí no me gusta es la injusticia. Detesto la discriminación, detesto la intolerancia. No es posible ya que en pleno siglo en el que vivimos, 2024, que se viaje al espacio, tenemos una sonda que ya lleva más de 50 años, ha llegado a otra parte de la galaxia. ¿Cómo es posible que todavía en esta ciudad de Tlaxiaco haya gente, paisanos, ciudadanos, que crean que por tu color, por tu condición, por tu esencia, por tu origen, no mereces pertenecer a esta ciudad? No me gusta eso, porque no me lo hacen a mí. Yo entiendo los procesos históricos y no me gusta, y te lo comento porque cuando yo dije yo quiero ser presidente municipal de Tlaxiaco, decían, ¿cómo es? Y no voy a decir la palabra por respeto a los pueblos originarios, no voy a decir lo que ellos dicen, pero decían, ¿cómo es posible que alguien que no es de aquí? Dices, ¿cómo no es de aquí? ¿De dónde? O sea, yo soy una apátrida, como dice la canción de Mano Chao, ¿no?
Sí, sí. Clandestino, no soy ni de aquí ni de allá, no, pues no es posible que en esta sociedad que amas. Fue censurado, perdón que te interrumpa, fue censurado por otros gobiernos, Manu Chao, que ahora están pidiendo que le quiten la censura y que venga a dar un concierto gratuito. Sí, fíjate que Manu Chao es un cantante francés que siempre ha estado plegado en la lucha, justamente en el movimiento zapatista del 94. Llevó un concierto allá, a las Margaritas, allá en el corazón de donde está el ZLN. Sí, y ahora vive en España. Vive en España, sí. Y bueno, yo fui a ese concierto del Zócalo. Fuimos 300,000 almas a bailar esas canciones. Y bailamos el deslánito. Bueno, pero justamente fíjate que en el tema de Tlaxiaco no es posible que en pleno siglo que en el que vivimos, donde hay un sinfín de cambios ya, donde tenemos un presidente que ha evidenciado esa derechacización de la sociedad en el sentido de segmentar, de discriminar, de tratarnos mal, no puede Tlaxiaco ser parte de ello. Eso no me gusta, es un pequeño grupo, pero no me lo hacen a mí, no se lo hacen a Alejandro López Sánchez, se lo hacen a todos quienes han fortalecido y empoderado esta ciudad. Quiero decirte que los pueblos originarios, las comunidades, son la esencia de este país. Hay una reivindicación hacia ellos y tiene que haber una reciprocidad a quienes han dado tanto, quienes han dado todo. Eso no me gusta la discriminación, no me gusta que todavía, y lo voy a decir, haya personas que tengan pensamientos fascistas. ¿Qué es el fascismo? Pues recordarás cuando Alemania empieza a tratar, y no trató, eliminó, exterminó a los israelitas y los segregó, los mandaron a los campos de concentración. Eso es lo grave, que en este pleno siglo, que ha habido tantos cambios, ¿cómo puede haber personas con una mentalidad tan retrógrada? ¿Cómo puede ser posible que haya personas que tengan pensamientos pues realmente de que no conocen la historia de esta ciudad? Esta ciudad fue invadida, le conocen como el Le Petit Paris, el pequeño París, sí, pero te quiero decir que fuimos un espejo de un gobierno que fue un dictador y que despojó este país. No es posible, eso es lo que no me gusta, de verdad, me enoja mucho que todavía en este tiempo sigamos pensando que como aquellos fascistas, que hay quienes sí merecen y quienes no merecen. No, esta sociedad tiene que ser incluyente, esta sociedad tiene que ser tolerante, tiene que ser inclusiva, se tiene que visibilizar lo que siempre se ha tratado de invisibilizar. Eso no me gusta y creo que esa es otra gran lucha que tenemos que dar. Un gran trabajo. Amigos de la audiencia, vamos a hacer nuestra siguiente pausa y regresamos. Vamos a ir charlando con Alejandro López. Ahora nos va a platicar cómo es que llega este proceso de destape, por así decirlo, para llegar a lo que es la candidatura de la Diputación por Tlaxiaco. No se vaya, regresamos, se está poniendo candente. Por estar con nosotros en esta charla que tenemos con el hoy candidato a la Diputación, Alejandro López. Alejandro, pues bienvenido, esta es tu casa. ¿Qué tal si nos platicas cómo se da el destape de que Alejandro López hoy ya es candidato a diputado por Tlaxiaco? Sí, fíjate que fue una gran sorpresa, pero en política no hay sorpresas sino sorprendidos. Fíjate que después de la elección local, pues decían Alejandro López está muerto políticamente, ya no tiene posibilidades, y yo creo que muchos estaban contentos, ¿no? Pero yo nunca dejé de trabajar, siempre, como te comentaba al inicio,
fui encuestado, pero no hice pre-campaña, porque pues decíamos, si finalmente me inscribí, de hecho en mi partido me inscribí, porque quiero decirte que el siglado de esta candidatura es a través del PT. El PT tenía el distrito 3 y el 8, que es Oaxaca, y Guajuapan ese distrito. Y entonces en una renegociación para el proyecto del Plan C, que busca que los diputados alcancemos la mayoría calificada, se eligen de 300 distritos de mayoría relativa por elección directa, es como te eligen, pero para poder modificar la Constitución en los 20 artículos que tienen la esencia del proyecto neoliberal, que es lo que ha hecho mucho daño a este país desde Salinas hasta culminando con Felipe Calderón, empezó a desmantelar el Estado mexicano y quitarle derechos que pues, están consagrados en la Constitución de 1917. Soy candidato porque tengo una tarea que realizar. ¿Cuál es? Pues lograr que el Partido del Trabajo crezca para que tenga muchos votos y esto permita consolidar el Plan C. ¿Qué es el Plan C? Para poder lograr modificar estas leyes que le hacen daño al pueblo de México, necesitamos 333 diputados. Si solo votáramos Morena, tendríamos una mayoría simple que no permite el cambio en la Constitución. Para eso necesitamos entonces lograr esa mayoría calificada con los diputados plurinominales y eso permite entonces sí poder modificar. Pero no solamente es eso, una vez que ya se presente la modificación en las 20 apartados de la Constitución, en 20 artículos, se manda a la Cámara de Senadores, pero para que en la Cámara de Senadores logremos echar abajo el proyecto neoliberal, necesitamos 83 senadores de la República. Y una vez que lo aprueba el Senado, lo manda a los congresos estatales para que a su vez ellos voten la derogación de esas leyes. ¿Cuántos congresos necesitamos? 17. Entonces, ¿qué hizo? El Plan C no es otra cosa que que el partido PT tenga candidatos en 10 estados donde van solos, candidatos al Senado donde van solos. Y eso pues significa que vayamos a buscar el voto. Yo voy por los 3 partidos porque soy candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Entonces mi reto es lograr que ese Plan C se logre y para eso necesito que en Tlaxiaco pues voten mínimamente 40,000 por el Partido del Trabajo en este distrito. En otros distritos van a votar por Morena, en otros por el Verde. Y eso acuerpa, en términos muy concretos, la posibilidad de alcanzar esa mayoría calificada. Eso es en esencia, por eso es que fui yo encuestado por el PT, encuesta Morena todos sus precandidatos, y una vez que ya hacen lo propio, en ese momento ya se da el cambio, dice, bueno, el PT tiene muchas posibilidades. Quiero decirte que el lugar donde el PT logró la mayor votación en la federal y en la local fue en este distrito. Logramos 17,000 votos. Entonces, eso hizo que Morena y los dirigentes nacionales acordaran con los dirigentes nacionales y estatales del Partido del Trabajo y el Verde dijeron, bueno, les damos entonces, se hizo un reacomodo de dónde íbamos siglados y hoy pues tengo la encomienda, la tarea y el encargo de lograr fortalecer el Plan C. Esa es la razón por la cual hoy soy candidato a diputado federal por el distrito 06, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que lo integran los 3 partidos. Pero bueno, muchos no harían campaña, no, yo tengo que hacer campaña porque la encomienda es que Claudia Sheinbaum, nuestra candidata, sea presidenta de la República y lo va a hacer, pero necesita un Congreso aliado para modificar esa Constitución que derogó prácticamente toda la lucha de 1917 plasmado en la Constitución del 5 de febrero. De manera nacional, ciudadanos no afines al PT han sugerido que Fernández Noroña sea quien encabece a nivel nacional el PT. ¿Tú estarías de acuerdo? Pues fíjate que han habido procesos. Noroña iba a ser senador de la República, va como plurinominal, pasa sin problema, porque hay un gran arraigo en el pueblo de México
yo creo que después de Claudia. Sí, no, y además es un gran aliado de Claudia Sheinbaum, nuestra candidata y próxima presidenta, porque él es el coordinador nacional de organizaciones sociales. Tiene la responsabilidad de atender a todas las organizaciones que están en el país y poder encauzar un proyecto que fortalezca las necesidades y sobre todo que haya un reconocimiento al trabajo social y político, y eso se traduzca en propuestas de ley que fortalezcan un sinfín de sectores donde trabaja la sociedad civil. Esa es la encomienda, y además quiero decirte que acompaña a nuestra candidata próxima presidenta a todo el país, y bueno, siempre respaldando y sobre todo en esa convicción firme de que por primera vez haya una mujer presidenta de la República. Ok, muy bien. Primero, vas de la mano con Noroña y vas de la mano con la candidata. Bueno, en Oaxaca, en muchos distritos, en el caso particular, nuestra candidata Claudia Sheinbaum va siglado por Morena, PT y Verde. En el caso particular de este distrito, yo llevo esa responsabilidad de la coalición. Pero en el Senado, en la Diputación Local y presidencias municipales vamos solos. Por eso, la única manera de consolidar este proyecto estratégico que va a permitir que se logre el plan C es votar 5 de 5. En otros lugares votarán 5 de 5 por otros partidos, pero en esencia, en este distrito, yo quiero el respaldo, el apoyo, porque saben que haré un buen trabajo, lo hago por convicción, no por demagogia, y sobre todo porque yo anhelo y sueño que pues por primera vez nos escuchen verdaderamente. Ya hemos tenido representantes, por supuesto, cada quien asumirá la responsabilidad política, histórica de lo que hicieron o no hicieron, y yo tendré que marcar mi propia trayectoria, y si un momento no cumplo con las expectativas, el pueblo pues me espetará, es decir, me reclamará mi falta de compromiso, pero no, mi compromiso es con la cuarta T, mi compromiso es con Claudia Sheinbaum, mi compromiso es votar las 20 propuestas para de una vez tirar al basurero de la historia los proyectos neoliberales que le han hecho tanto daño a este país. Los rubros son importantes, quiero comentarte: derogar el artículo 2º, 4º, que habla justamente de la seguridad social, del reconocimiento a los grupos vulnerables, que los abuelitos pues ya hoy reciben una pensión vitalicia, una pensión universal que está en la Constitución, que contempla pues 7,000 pesos que deben recibir. Llegue quien llegue, no lo puede quitar. Tiene en esencia en esos 2 artículos el reconocimiento a todos los grupos o personas con discapacidad para que puedan recibir, y son 1 millón los que reciben. Se busca que los que tengan entre 60 y 64 años tengan una prepensión de 3,500 pesos previa que cumplan 65. Se busca también en ese mismo rubro que podamos lograr que los jóvenes de preparatoria hasta preescolar reciban de igual manera, no importa el número de niños, sino que reciban de manera permanente, porque hoy solamente 1 por familia, pero el reto es que en la Constitución se establezca que todos los niños puedan recibir desde preparatoria hasta preescolar ese apoyo. También, ese es ese rubro, en el tema social. En el tema de salud, tenemos otro grave problema, donde el proyecto neoliberal en los últimos 20 años empezó un proceso de desmantelamiento de los servicios de salud. Hay reclamos, dicen, no, ya es que no hay medicinas, no hay doctores, sí, pero hubo un proceso que buscaba justamente la privatización de los servicios de salud. ¿Qué se está planteando hoy? Se está planteando que se centralice los servicios de salud, es decir, IMSS, ISSSTE y Salubridad pertenezcan al sistema de salud de bienestar. Hay una transición. ¿Por qué se busca centralizar? Pues para hacer más eficientes los servicios de salud. Hoy nos enfrentamos en este país por una mala alimentación. Digo, no es un tema de ingenuidad, no es un tema de no tener esa capacidad de saber qué comer, pero realmente lo que comemos, estamos comiendo veneno. Las grandes refresqueras Coca-Cola, pues lo que estamos tragando es azúcar, ¿no? Es el país. Sí, somos el país de mayor que compra Coca-Cola más que cualquier país petróleo. ¿Qué deriva? Pues bueno, que tenemos hoy un gran problema en el sistema de salud, está colapsando porque tenemos a mucha sociedad que tiene problemas con la diabetes. Hoy tenemos muchos niños y niñas con problemas de leucemia, es decir, cáncer en la sangre.
Hoy tenemos casos como insuficiencia renal, por ejemplo el tema de las hemodiálisis, la cuestión que tiene también que ver con problemas, enfermedades crónico-degenerativas como la presión alta, pero todo tiene una razón. Por eso justamente se trata de la prevención. Ya en la ley se tiene que plantear que las refresqueras también asuman una responsabilidad con la sociedad, porque estamos matando a los niños, estamos envenenándolos. Entonces nadie le ha puesto un freno. Tenemos que poner un freno a esas refresqueras ya, pues para que asuman una responsabilidad por el costo que está teniendo nuestra sociedad. Es decir, habría una legislación más allá de beneficios a las grandes empresas, estaríamos buscando el beneficio a la sociedad, porque además le estaría saliendo mucho más barato al país atender precisamente ese tipo de causas, se colapse nuestra institución de salud, ¿no? Sí, fíjate que aquí hay algo muy importante que reflexionar. Recordarás que antes ¿qué significa un gobierno neoliberal? Mira, ese es un tema muy profundo y que sí debemos entenderlo, porque eso va a permitir poder clarificar todo este escenario político electoral. Primero, antes teníamos gobiernos sumisos, o sea, gobiernos que respondían a intereses de las grandes corporaciones como Coca-Cola, como Nestlé, ¿no? Como las grandes cerveceras, que son monopolios porque ellos tienen el control absoluto de todo el mercado. Y las Sabritas, por ejemplo, o sea, ellos y estaban en las escuelas. Los cigarros, por ejemplo, también son un gran monopolio que hacen tanto daño, pues generan cáncer pulmonar y un sinfín de enfermedades. Y creo que nos dimos cuenta que toda esa no prevención en el tema de salud, colapsamos con el tema del COVID. Cuando se dio la pandemia, pues prácticamente nos dimos cuenta de una realidad de este país. Entonces, pues tiene que haber una responsabilidad social. Hoy Profeco, la responsabilidad que tiene es clasificar si lo que estamos comiendo es carne, si lo que estamos comiendo no es transgénico, que se clarifique, por ejemplo, en los refrescos, qué tipo de daños pueden causar. Por ejemplo, en los cigarros se dice qué daños pueden causar y que no se le ven a menores. O sea, tiene que haber una legislación dura, pero no lo hacían porque pues había cabilderos en el Congreso que compraban a legisladores para que votaran leyes en contra del pueblo. Y te voy a decir algo más que es muy grave. El hecho de que hoy estemos en esa lucha, pues significa ir en contra de intereses transnacionales. Por eso hay un ataque directo en contra de nuestro amado presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hoy con mucha dignidad está defendiendo al pueblo de México, está logrando justamente pues desentrañar, aclarar lo que hay detrás de eso. Por ejemplo, el tema de los medicamentos. ¿Sabes por qué en los hospitales no había medicamentos? Porque había un grupo de políticos que tenían el control y la venta y suministro de esos medicamentos a los hospitales. Y el problema no era eso, el problema es que lo vendían al doble, al triple. Entonces pues no era suficiente el dinero porque se enriquecía en pocas manos. Entonces el presidente entendió eso y dijo, a ver, momento, entonces que el Estado mexicano se encargue de la compra directa de los medicamentos. Es cierto, pues lo empezaron a atacar de que no se estaba apoyando a los niños con el tema de cánceres, pero el problema es de que no decían que ellos no liberaran los medicamentos, pero querían asfixiar porque querían evidenciar que había ineficiencia, lo cual no era cierto. Lo que estaban buscando era pues tratar de poner al pueblo de México en contra de nuestro amado presidente, pero él en todas las mañaneras fue clarificando y ya hoy ya hace poco se dio a conocer la megafarmacia, que lo que busca es hacer más operativo la dispersión de los medicamentos esenciales de los cuadros básicos especializados que llegue a los diferentes hospitales. Tenemos otra gran crisis. Y lo cuestionaron mucho con el tema de los médicos cubanos. Sí, pero también hay que hacer un tema de autocrítica. Muchos médicos no quieren ir a trabajar a los diferentes hospitales. Ellos quieren estar en la ciudad porque, bueno, pues buscan con mucha legitimidad, pues el tema de la comodidad. Pero el pueblo de México es tan grande, está tan disperso y bueno, pues eso hace imposible que los médicos puedan llegar a esos hospitales y también hay una gran carencia de médicos. Entonces se está buscando incentivar que más jóvenes puedan prepararse como médicos, como enfermeras, pero también no es un problema únicamente de México. El proyecto neoliberal pues evitó que muchos jóvenes no pudieran estudiar esas carreras importantes. Por eso hoy países como Alemania pues se lleva enfermeros,
doctores a trabajar en sus hospitales allá, lo hacen en Canadá, porque hay una crisis, y países como Cuba, tan pequeño, con un bloqueo económico, pues le ha preponderado mucho al tema de salud. Entonces, esa situación tan grave que pasó, pues hizo justamente que se evidenciara todo eso. Y bueno, en 6 años no se puede lograr eso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir justamente a construir y a consolidar el segundo piso, que busca de manera muy firme regresar la esencia de 1917. Tercero, que habla del tema de educación. Ahí está la esencia de la Constitución. Cuando habla de democracia, democracia no se refiere a sufragar, democracia se refiere a que el pueblo de México acceda a educación, a la salud, que acceda a la posibilidad de una vida digna. A eso se refiere. Dice, en esencia, la democracia es una forma de vida. Y eso es algo que derogaron y cambiaron. Por eso se hizo la reforma laboral, que le quita derechos ganados a lo largo de muchos años de lucha a los maestros, que no fue una reforma educativa para mejorarla, fue para limitar sus condiciones básicas que le permitían tener un salario digno. Y bueno, esa reforma laboral pues le pega en el apartado A del 123 en la ley del ISSSTE, y que hoy muchas que trabajan para la federación pues tienen muchos problemas en el tema de las jubilaciones. Aparte de eso, cuando llega Salinas en el 94 se modifica el artículo 27, que le quita a los comisariados de bienes comunales la calidad de autoridad y los convierte solamente en órganos administrativos. Les quita, porque lo que buscaba Salinas era vender la propiedad del país, y la limitante eran los comisariados. ¿Qué otra esencia? Es el 123, donde están encausados los derechos laborales, ¿no? Ahí mismo está el tema de la reforma judicial, que tenemos que lograr que el pueblo elija los mejores perfiles en una votación directa a los jueces, a los magistrados. De igual manera se busca en que el INE, los consejeros sean elegidos de manera directa. Todo eso son un sinfín de tareas que hay que hacer. ¿Pero qué tenemos que hacer? Legislar, regresar e informar a mi distrito cuál debe ser la ruta. Claro, pues es mi responsabilidad. Si antes lo hacía sin cargo, hoy con mucha mayor razón, con mucha mayor responsabilidad, tendré que regresar y informar, porque eso es lo que hace un legislador. El legislador va y presenta leyes, pero para lograr justamente presentar iniciativas de leyes por obligación, por responsabilidad, tiene que regresar a su distrito, consultar, generar foros para que el pueblo, el distrito, diga: a ver, Alejandro, los problemas son estos. Plantea la modificación en el artículo 2 cuando se habla de sujetos de derecho, entes de derecho, los pueblos originarios, cosas de ese tipo que son sustanciales, porque eso permite detonar el desarrollo de cualquier región. Entonces, pero también hay una responsabilidad que tengo. Tengo que aprobar, apoyar que las propuestas que plantea la Cuarta T, que nuestro presidente de la República el 5 de febrero, en el aniversario de la Constitución, planteó 20 reformas constitucionales. ¿Y qué tengo que hacer? Pues votar y sumarme a todas mis compañeras y compañeros del Congreso para que por fin deroguemos, borremos de la Constitución esos proyectos, esa Constitución neoliberal que está y que significa la pérdida total de derechos, y que lo vemos en nuestra vida diaria. Limitaciones en el acceso de salud, no se puede por decreto hacerlo. Derogar el tema de la reforma educativa, no se puede hacer por decreto, no lo hace el Poder Ejecutivo, hay que modificar la Constitución. Entonces son retos, va a haber una gran lucha, un gran debate, porque el Congreso es eso, el Congreso es el lugar para debatir, para defender, para, a través de disuadir, a través de convencer, de defender una lucha. Es una lucha política al interior del Congreso. Nuestro país está imbuido de posiciones ideológicas. La derecha defiende intereses de los pocos que más tienen en este país. La izquierda defiende los derechos del pueblo. ¿Dónde está la esencia de eso? Pues en la Revolución Francesa. Los jacobinos defendían el tema del rey, que siguiera existiendo ese sistema monárquico, y los girondinos se sentaban del lado izquierdo y defendían las causas del pueblo, que tenía que ser elegido el representante. La división de poderes se da ahí. Los jacobinos derechos, por eso se habla de la derecha, los girondinos del lado izquierdo, que defendían al pueblo. Esa es la esencia, pero ese es el lugar. No, yo tengo claro mi papel, entonces, y también tengo mucha capacidad. Créeme que me he preparado toda la vida y siempre he estado preparado, si no es en el Congreso, organizando a los pueblos, orientando a los pueblos.
y también empezar a hacer los señalamientos de quienes han estado en contra del pueblo. Amigos del auditorio, se han preguntado y cuestionan lo siguiente. Sí. De todos nuestros legisladores que hemos tenido, ninguno se ha acercado a caminar de la mano con quien encabeza el municipio, sí, salvo acuerdos, sí, en lo oscurito. ¿Caminarías de la mano con quede quien quede en el municipio de Tlaxiaco si te da el voto, la confianza, la ciudadanía mixteca de Tlaxiaco? Claro. Hay dos momentos en la vida, no perdamos esencia dos cosas. Uno es el tema político. Otro ya es pasado el proceso, pero también es importante hacer una gran reflexión. Yo toda la vida he sido gestor, buscado recursos para detonar el desarrollo, pero tiene que haber también una sensibilidad, una empatía de parte del presidente municipal. Porque ¿de qué sirve que tengas un legislador que puede abrir puertas, pero si el presidente no asume esa responsabilidad? Porque normalmente los presidentes siempre piensan en sí mismos, no piensan en la sociedad. Entonces yo caminaría con un proyecto que esté fortalecido por el Partido del Trabajo. Ya en su momento conoceremos quién va a ser nuestra candidata, porque el PT va a siglar en su congruencia política a una mujer, una compañera que ha caminado, que conoce, y eso va a significar que con ese 56% de población que es mayoría mujeres, el 19% que es mayoría son mujeres, son jóvenes, pues no se ha visibilizado. ¿Qué problema tienes? Y creo que ese tiene que ser un tema de autocrítica en la ciudad. Tenemos la inseguridad, bueno, es un tema grave, ¿no? Tenemos la falta de atención al sistema de salud, pues ya debemos tener una clínica, pero pues no importa porque eso no es algo que se vea porque se dispersa y es muy importante, ¿no? Y lo cuestiona mucho. Por supuesto, el viejo hospital de IMSS, y que además se le invirtió previo a que se fueran al campo de aviación, ahí pudiéramos tener nuestra primera clínica, porque vamos al IMSS, está saturado porque todo el mundo llega allá. ¿Te imaginas tener un centro de salud donde podamos llegar todos de los que vivimos en el municipio y nos atiendan? Pues va a ser algo que va a cambiar nuestra vida. Pero ¿quién lo va a hacer? Lo tiene que hacer una mujer que tenga la convicción, porque vive la vida diaria de estar con los niños, de estar con la familia, y que cuando se enferma alguien, ¿quién es la primera que tiene que responder? Pues la mujer, la mamá, la esposa, la hija. Entonces yo estoy convencido que eso va a pasar, y yo caminaría con todos, sí, pero si es una mujer quien encabece, quien el pueblo elija y que rompa paradigmas, es decir, que dejemos de lado el machismo y que sigamos pensando que la mujer no es capaz. No puede ser. Eso es una de las cosas que no me gustan, que sigamos subestimando a las mujeres. Entonces yo creo que tiene que haber una congruencia, y en esa congruencia el PT ha siglado que sea una mujer. Bueno, ya esperaremos el momento. ¿Quién es esa gran mujer que habrá de encabezar esos proyectos? Y que además, créeme que es una mujer muy sensible, que llora, que le afecta, y tiene una gran impotencia de querer ayudar. No lo ha podido hacer, pero creo que Tlaxiaco le dará la oportunidad llegado los momentos precisos, ¿no? Entonces, sí, y además dije algo al principio de la entrevista: lograr la unidad de los comisariados, de los agentes, de los presidentes, primero pues para definir y ver qué es lo que enfrentan. ¿Tuvieron una reducción del presupuesto? Sí, algo pasó. Bueno, pues entonces hay que ver, porque en el Congreso se aprueba el presupuesto de egresos y de ingresos de la federación de todo el país. Entonces ahí sí es un tema muy sensible que hay que revisar, y que además es la convicción de nuestra próxima presidenta: duplicar el presupuesto al INPI, duplicar el presupuesto para proyectos estratégicos que cambien la vida. Entonces les va a ir muy bien, nos va a ir muy bien como país. Entonces, claro, hay que trabajar con todas, todos, todes, porque también hay otra situación. Hoy se está visibilizando lo que no se había visibilizado nunca, ¿no? Todes y todos y todas. Entonces, todes ya es una palabra de inclusión también que ya encontramos en los libros de texto. La siguiente tiene que ver
con otra cuestión crítica que hace la sociedad y que nos ha planteado, ok, le damos el voto de confianza a quienes llegan a ocupar una curul en el Congreso estatal o federal, pero después no ponen ni siquiera un módulo de atención ciudadana, no podemos llevar una iniciativa de ley de propuesta de las bases, de decirle al diputado, ¿sabes qué? Nos gustaría que llevaras esto al Congreso porque es una necesidad. Los que han logrado una curul se han desaparecido, se han dispersado o aparecen nada más para un informe. ¿Qué opinión tendrías al respecto? Bueno, pues mira, yo te puedo decir, Claudia Sheinbaum ha sido una mujer que desde 1984 con el CEU, que era el Consejo de Estudiantes Universitarios, se organizó para defender la educación pública. Desde entonces viene caminando para que en este país se defienda la educación pública. Yo mismo fui parte de ese gran paro que durante un año defendimos la educación. Y bueno, lo digo en el tema de ella. En el caso de Benjamín Robles, que es nuestro candidato al Senado, pues ha recorrido toda una vida de ese hombre, la verdad mi admiración, pues no duerme. Hoy está recorriendo el estado, mañana ya está en el Congreso, después está en el país, acompañando, fortaleciendo el proyecto. Entonces, yo creo que la congruencia está ahí. En mi caso, pues llevo muchísimos años, mi lucha ha sido desde niño, he formado organizaciones, he organizado a la gente. Hoy la lucha que en este país se tiene que dar es la lucha parlamentaria, la lucha electoral, la lucha organizativa. Tenemos que crear la unidad. La unidad no se da de facto, se construye. Hoy es una oportunidad que tengo de regresar porque tengo que organizar. La única manera en que la Mixteca esté en las mismas condiciones que el Istmo, en las mismas condiciones que la costa, tiene que ser a partir de la unidad. Hay muchos problemas agrarios en nuestro distrito que pegan de manera muy sensible, que no permiten el desarrollo, que lo único que va creando es una gran diferencia, va creando rencores y eso no permite lograr la unidad. Y al no lograr la unidad, y el presidente lo ha dicho, está bien carreteras, ok, está bien servicios de salud, ok, pero pónganse de acuerdo, porque estamos abriendo una carretera y bloquean, ¿no? Que es un beneficio para ellos mismos. Entonces, ¿los intereses? Hay intereses oscuros, los poderes fácticos que le llaman. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dar esa gran lucha. Hoy yo convoco a todos los pueblos originarios, a todas y a todos que viven en este distrito, a que nos organicemos. Yo ya he demostrado, yo no podía transitar un tema de organización, unidad, si no demostraba mi capacidad de gestión. Porque, como dice Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? Entonces, hay que generar esa perspectiva. Y bueno, pues sí, lo voy a tener que hacer por obligación. Y vamos a tener diputados locales, que también nuestro candidato, que en su momento se dé a conocer ya por los tiempos electorales, es un hombre que ha recorrido, que es un ñani, que es un hombre de pueblo, que es de comunidad, que ha trabajado, ha logrado reivindicar el tema de la esencia del reconocimiento como comunidades, luchando en el tema de las categorías, que es fundamental para que haya presupuesto para estas agencias. Y del lado de la que va a ser nuestra presidenta de esta ciudad, si así lo decide el pueblo, pues trabajaremos 5 de 5, no solamente votarán 5 de 5 la ciudadanía, sino que además votaremos 5 de 5 y asumiremos un compromiso de que tenemos que hacer equipo. Tal es así que en mi casa de campaña vamos a estar todas y todos los candidatos del Partido del Trabajo. Entonces, yo soy de la coalición, pero hay que cambiar paradigmas, hay que cambiar métodos en esta ciudad. ¿Pondrías módulos de atención ciudadana? Por supuesto, yo lo tengo. Pero en las comunidades. Bueno, ahí yo ya te explico cómo organizo, cómo trabajo. Para lograr muchas cosas de lo que hacemos, no solamente pondríamos la casa de campaña, sino que además tenemos coordinadores. Nuestros coordinadores distritales tienen la responsabilidad de crear los comités de gestión o autogestión, que es mi vínculo más directo, son mis oídos para conocer. Sí, bueno, sí, pero la referencia es esa, de ellos organizar y escuchar, inmediatamente organizar las reuniones para poder asistir. No puedes lograr eso que tú me planteas de me apoyo siempre, de luchar, y bueno, pues que algún día nos des la oportunidad de compartir nuestra experiencia, porque así como la tuya, la mía, hay muchísimas historias que creo que nos harán reflexionar qué tipo de sociedad queremos construir. Por eso es muy importante fortalecer sistemas de salud. Por
eso es muy importante darle al pueblo otra oportunidad de que la vida no solamente es trabajar, también hay derecho a gozar un sinfín de cosas que nos permiten ser mejores humanos, para que nuestros hijos algún día sean mejores, sea una mejor sociedad, y la tenemos que construir desde ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Nada más recuérdanos cuándo hay que ir a votar, qué día, a qué horas, y pues agradecerte esta oportunidad de esta charla. Muchas gracias, pues aprovecho, voy a acompañar a mi candidato a diputado local el 25 de abril, el 15, perdón, y voy a acompañar a mi candidata a la presidencia municipal por el PT el día 29 de abril. Ahí los invito pues para que nos sumemos, pero a donde yo los quiero invitar es a mi cierre de campaña, que será el 29 de mayo a las 4 de la tarde aquí en la heroica ciudad de Tlaxiaco, será en la explanada. Y también decirles que la votación será el 2 de junio. 2 de junio, salgamos a votar, hagamos historia, porque por primera vez en el país tendremos una mujer presidenta. Las mujeres como Leona Vicario, que estuvieron al lado de Hidalgo, de Allende, que conspiraron para el tema de la independencia, pues nunca se le ha reconocido. Fue una revolución, la de 1857, cuando se separa el Estado. Hubieron mujeres ahí al lado, acompañando ese proceso histórico. En 1910, las Adelitas, parte fundamental del tema de la revolución. Sor Juana, por ejemplo, que se tuvo que vestir de hombre para tener la oportunidad de estudiar en una universidad. Lo lamentable es que hasta 1957, por primera vez las mujeres acceden al derecho de votación. 200 años de la historia de este país y por primera vez. Es terrible que 200 años hayan tenido que pasar para que por primera vez en México tengamos una presidenta de la República. Y yo creo que Tlaxiaco hará historia también, porque tendrá por primera vez una presidenta. Y bueno, pues hagamos historia porque hoy la sociedad exige reivindicación, hoy la sociedad exige la visibilización de las mujeres. Pues te agradezco mucho. Muchas gracias, buenas noches a todas, a todos y a todes. Aunque a muchos no les gusta el tema de la inclusión, pero está por ley ya, ¿no? Buenas noches, gracias, hasta la próxima.